pues parece que ahora sí comenzó la batalla luego de conocerse el dictamen el viernes pasado. Modificaciones sí, pero para endurecer la iniciativa enviada por el presidente López Obrador en torno a esta reforma al Poder Judicial. Trabajadores hoy en paro y lo que ya decíamos al inicio de este espacio, todo apunta a que a partir del miércoles jueces y magistrados irán también a una suspensión de labores, a otro paro. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, siempre es un gusto. Jorge, Alberto. Muy buenas noches, Alberto Beñé. Alberto. Hola, Manuel, buenas noches. Sergio, Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Manuel, Sergio, Alberto, un placer. Muy buenas noches. Pues ahora sí, arranca una batalla dura. Hemos escuchado un montón de cosas, se realizaron foros, ese parlamento abierto que no sé si sirvió de algo, pero los jueces, magistrados, los integrantes del Poder Judicial, Sergio, han elevado el tono y parece han doblado la apuesta. ¿Cómo ves las cosas? Pues, a ver, creo que es lógico. Finalmente, quienes trabajan, los más de 50,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, son nada más los de la Federación, hay que incluir todos los demás de los estados. Cada estado tiene su propio sistema de Poder Judicial. Pues para ellos es una cuestión de vida o muerte. Ellos conocen además muy bien cómo opera el Poder Judicial, cómo se toman las decisiones, lo complicado que es llegar a una sentencia, el conocimiento que es que tener para poder llegar a una sentencia como juez, como magistrado, como ministro. Y bueno, que llegue un gobierno y que diga, bueno, no importa, no se necesita tener conocimientos, aquí vamos por voto popular y si hay muchos candidatos escogemos por volado. Una tómbola. Sí, pues por volado. Un asunto de suerte, a ver quién va a ser el juez. Sí, es casi como una burla. Decir, pues alguien puede salir de la escuela de Derecho y ya con eso sabe más que un juez que tenga 30 años de experiencia. Me parece que de todas las ocurrencias y de todas las malas decisiones que ha tomado el presidente López Obrador, matar al Seguro Popular, crear el INSABI, matar el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de México, construir el Tren Maya, construir Dos Bocas, de todas las pésimas decisiones de este gobierno, la destrucción del Poder Judicial, porque no veo otra forma de describirlo, es la peor de todas. Y le está tratando de llevar a cabo, de empujar en el ocaso de su sexenio, Jorge, a menos de 45 días de que termine su y dejándole a la próxima administración una crisis muy difícil de manejar, porque se van a ir a paro los jueces, los magistrados, los trabajadores. Hay muchos jueces que ya han dejado trascender que si se aprueba la reforma, ellos inmediatamente renunciarían. Y según la iniciativa, si se aprueba, en junio del 2025 serían las elecciones. No sé, me imagino que necesitarían unas semanas, unos meses para tomar posición. Vamos a dejar el país un año sin Poder Judicial. Además de que la reforma es un desastre, digamos, y los cambios que se le hicieron a la iniciativa la hacen todavía peor. Cumplieron eso de que le iban a modificar cosas sí, y que no le iban a aprobar sin moverle una coma, pero fue para peor. Y dicen que además, como dice Sergio, una burla, porque dicen es que esto se basó en lo que se dijo en los foros. La mayoría de las posiciones que hubo en los foros eran otras, pero bueno, más allá de eso se incorpora lo de la tómbola, que es ridículo para un tema de estas características, pero más allá de eso, tú dejas el país sin Poder Judicial durante un año. Esa es la realidad. Por lo menos. Más la curva de aprendizaje, sí. Por lo menos 2 o 3 años. Sí. Entonces, para un gobierno que inicia, iniciar en la peores condiciones posibles. Y peor, yo creo que para el presidente López Obrador, que está tan preocupado por su legado, puede ser un legado terrible. Dejar al país sin un poder judicial, porque lo va a dejar sin un poder judicial, con un poder judicial destruido, paralizado, con una deuda legal, judicial, política para su sucesora, es gravísimo. Yo, si fuera Claudia Sheinbaum, estaría no preocupado, estaría en una situación de pánico por lo que puede ocurrir en cascada
ante esta reforma que yo creo que tiene muchas características, pero no está meditada en sus alcances y en sus repercusiones. O deseando que no se apruebe, ¿no? La iniciativa, no en los términos en los que viene el dictamen. Una posibilidad que no se apruebe la iniciativa. Que pero quizá camine en San Lázaro porque tendrán la mayoría calificada y después... Y que después no tengan los 4 votos, lo decíamos el otro día, que no tengan los 4 votos que necesitan. Claro, porque claramente o que no quieran comprar. O que no quieran operar en estos momentos, claro. ¿No? Alberto, ¿cómo lo ves? No es exagerado decir que esta reforma supone la fractura de la democracia constitucional en nuestro país. De esa gravedad es su contenido y sus alcances. No solo por este proceso de elección popular, que como está planteado en el dictamen, será un desastre. Lo será desde todos los puntos de vista, los perfiles de quienes participen, la posibilidad con una participación ciudadana seguramente baja de que pequeños grupos de interés manipulen y dominen, controlen la orientación de los votos, el mecanismo de insaculación, o sea, de sorteo en aquellos casos en los que haya muchos aspirantes para ocupar un cargo. Pero no solo eso, incluye también cuestiones sustantivas, como suprimir la suspensión con efectos generales en materia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y en materia de amparo. Es decir, supone que el Poder Ejecutivo puede estar violentando la Constitución y mientras no se resuelve el fondo del asunto, en cualquiera de estos 3 mecanismos de defensa de la constitucionalidad, se seguirá aplicando ese poder inconstitucional a través de un acto, de una medida, de una obra, etcétera, sin que se pueda suspender para garantizar derechos constitucionales. Tanto que habla el presidente de este estado de chueco en lugar de estado de derecho, eso sería vivir en un estado de chueco, permanentemente. Muy chueco. Pero además es una reforma que se está estableciendo violando derechos individuales y además con unos chantajes inaceptables a quienes ahora están en el Poder Judicial, como por ejemplo esta medida a los ministros: si te retiras antes del 1 de septiembre, entonces te pago tu pensión que has acumulado después de toda una vida de trabajo en el Poder Judicial. Te pago la pensión generosamente si te retiras antes, para que yo pueda cambiar y meter a la gente que yo quiera. Bueno, y además esto es el 31 de agosto de este año, cuando pues no sabemos cuándo vamos a tener nuevos ministros de la Corte. Un magistrado, por ejemplo, los magistrados van a ser destituidos y ve lo que son las cosas. Un magistrado honesto que ha vivido de su trabajo, ahora se va a enfrentar a un problema porque no se le va a permitir litigar durante 2 años. Pero no puedes seguir siendo magistrado y no te puedes dedicar a lo que conoces. ¿Qué le dices a tu familia? ¿Qué le dices a tu familia? No coman durante 2 años hasta que pueda yo empezar a litigar. A ver, está lleno de violaciones a los derechos humanos. Es una ley y una reforma, y coincido plenamente con Alberto, es una fractura del orden constitucional de nuestro país, es un golpe de Estado y creo que sí debe preocuparnos. Es la peor iniciativa de un gobierno que ha tenido, que ha echado a perder el sistema de salud, supuestamente para llevarnos al estadio similar de Dinamarca. Pero ¿qué va a pasar ahora? Nos dice que con esto se resuelven los problemas de acceso a la justicia y el problema de la oportunidad y prontitud de la justicia. Cuando es absolutamente falso. Tú ves las reglas que están estableciendo, no hay ninguna regla que ayude a que la justicia sea más cercana a quienes menos tienen, y no hay ninguna regla que haga que la justicia sea pronta y expedita. Pues no, partidiza en todo caso y se convierte esto en un concurso de popularidad, porque incluso como bien el dictamen es quien obtenga más votos va a ser el presidente o presidenta de la Corte. Así es. Es decir, no necesita ser tener un perfil calificado, tener una buena trayectoria. Necesita tener un aparato electoral detrás. Necesita ser taquillero y popular. Ganar elecciones, no necesariamente ser buen juez, ser suficientemente efectivo para ganar. Pero además ni siquiera están las condiciones que se ponen para ser un buen juez. Necesitas nada. O sea, nada, son conocimientos mínimos, nada. Ni siquiera una prueba de conocimientos, no tienes que tener. No se cumple ninguna de las condiciones, decía Sergio.
y lo hemos dicho muchas veces, ¿se necesita una reforma judicial? Por supuesto que sí. El sistema de justicia del país tiene una enorme cantidad de deficiencias. Hay que empatarlo además con el tema de seguridad, con el tema de los ministerios públicos, de las fiscalías. Hay que hacer una reforma muy profunda en todo lo que es la justicia en el país. Eso es indudable, nadie lo puede discutir. Pero no es esta reforma. A ver, la última reforma que tuvimos del sistema penal, que fue en el gobierno de Calderón, se tardó meses en procesarla y después tuvo 8 años de implementación. En 2022 Arturo Saldívar hizo una reforma del Poder Judicial, dijo que era la reforma más importante en 25 años y resulta que 2 años después él mismo está apoyando a un gobierno que la quiere destruir. Claro, y lo que más presumió en ese momento Arturo Saldívar es que dijo, con la reforma se garantizaba, se dejaba consolidado un servicio de carrera judicial basado en los méritos, en el desempeño, en las evaluaciones. Dice cosas que son de caricatura. En buena medida era cierto. No, la reforma, claro que esa reforma era una buena reforma. Que puede haber corrupción y mil desviaciones, no hay duda. Pero la mayor parte de juzgadoras y juzgadores forman parte de esa carrera judicial con estudios, evaluaciones, desempeño. Hay mérito. Ahora parece una caricatura esto que digan de primero suprimir el requisito de edad y de antigüedad de haber obtenido el título para jueces de distrito. Para ministros y magistrados bajan esos 2 requisitos, pero no se suprimen. Y dicen que serán tomados en cuenta como requisito que han tenido 8 de promedio en la carrera y 9 en las materias relacionadas. Yo que estudié Derecho, digo, ¿cuáles son las materias relacionadas? Pues todas. Y además, ¿de qué escuela vienes? ¿Quién certifica la escuela? Ahora se van a poner a hacer evaluación académica de las instituciones. Tu título, pues ahí tenemos el caso del encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México. Sí, el fiscal de la Ciudad de México, sí, se tardó, creo que... Ahora, los trabajadores están dando la batalla. Los trabajadores están en paro en por lo menos 17 entidades. Votaron hoy a través de correo electrónico jueces y magistrados y entrarán en suspensión de actividades, suspensión de labores a partir del miércoles de esta misma semana. ¿Eso va a servir de algo? ¿Eso presiona a alguien? ¿O al contrario, eso alimenta la narrativa del otro lado, polariza todavía más en este tema? ¿Cómo lo ven? Yo creo que no ayuda. O sea, lo digo abiertamente, creo que no ayuda. De hecho, ya tanto Ignacio Mier como Ricardo Monreal, los líderes en el Congreso de Morena, el Consejo de la Judicatura estableció feriados legales cuando ha habido paros, dicen, miren, son cómplices en esto que está ocurriendo, ellos están promoviendo los paros. Creo que eso es delicado, creo que la mejor forma de dar la batalla es acudiendo y demostrando que haces un buen trabajo. Esa es mi opinión personal, aunque entiendo que en este momento la República está luchando por sobrevivir frente a este golpe de Estado al estilo de Julio César, de Napoleón Bonaparte en el 18 Brumario, o de Hitler, o de Hugo Chávez. Pero están desesperados porque fueron los foros, Parlamento Abierto los invitan, hacen como que los escuchan y después desechan todo lo que dijeron. Tú ponías el ejemplo, ¿no?, del juez que después de 30, 40 años de carrera simplemente le dicen muchas gracias, señor, váyase a su casa, y además cuando no le permito litigar, no puede litigar, no puedes trabajar, ¿no? No puedes trabajar en tu actividad. Los trabajadores en sí, los que han apostado su vida a la carrera judicial, se quedan sin carrera judicial, se quedan sin opciones. Es muy difícil que cualquiera de esos trabajadores se pueda presentar una elección y ganarla, salvo que tenga detrás algún tipo de apoyo que no sería claro. Destruir la carrera financiera en el Banco de México, la carrera diplomática en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque hubo un cónsul mal hablado y prepotente, ¿no? Una tómbola para elegir al gobernador o gobernadora del Banco. Al secretario de la Defensa. Explícale al ejército que vas a elegir al secretario de la Defensa con base en una tómbola, por ejemplo. Se necesitan 5 años de experiencia y presentarse a la tómbola para ser secretario de la Defensa. Promedio, y más de 8. Y con elementos francamente muy amañados.
Por ejemplo, se plantea que en junio del 25 sean electos por voto popular ahora los 9 ministros de la Corte, ya no serán 11, sino 9. La mitad de magistrados y jueces de alrededor de 1,600 que hay en el ámbito federal, sin contar ámbitos locales. Pero ahí sí completo el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Completo. Cuyo nombre evoca esos tribunales de los regímenes del terror. Sí. Es decir, y ahí van a poder manipular Comité de Salud Pública. el Comité de Salud Además, Pública rosperiano. Inapelable en todas sus decisiones. Así es. Y entonces, esas personas que llegarán ahí con la manipulación de bases electorales, porque el público en general no va a ir a votar en junio del 25 por jueces, magistrados y ministros. Vemos en Bolivia, a ver, en Claro. Bolivia, y eso que ahí fue y están votando nada más por 25 jueces, no están votando por 5,000 del fuero común y 1,700 del fuero federal. La abstención o anulación de votos es superior al 60%. ¿Así? Y además el sistema ha sido un fracaso. Un fracaso. Sí, por ¿no? supuesto. Y son las estructuras partidistas. o La grupos de única interés los razón se meten. por la que Bolivia hace eso era para permitirle al presidente Evo Morales y ahora a Luis Arce el tener un control absoluto sobre el Poder Judicial. Ese es el único Y propósito. mira cómo les ha ido. Claro, y así les ha ido incluso en daño para el propio Evo Morales, Pues sí, porque entonces se revierte. Arce se hizo del control de la presidencia y del Poder Judicial y dice, bueno, ya no participas tú, digamos. Y retomo lo que decía Jorge. De verdad, iniciar así un gobierno para Claudia Sheinbaum es iniciar en la más completa adversidad respecto a la confianza de los mercados, la actividad económica ordinaria, juzgados paralizados, incompletos, quienes renuncien, quienes no acepten esto, el proceso electoral de jueces. Un sistema judicial en estas condiciones puede paralizar la actividad, no solo de las grandes inversiones, sino de la vida cotidiana, de las transacciones más elementales. Ya lo dijo la calificadora Fitch, lo dirán otras. Esta es una seria amenaza para la confianza en los inversionistas. Sale el Consejo Coordinador Empresarial a pronunciarse y es brutalmente regañado hoy por la mañana. Sí, sí. Es decir, no hay la más mínima apertura para el disenso, para el debate y para la presidenta electa. Lo esto, único que sí hay es una muy cuenta delicado. regresiva y es la del sexenio, la del presidente López Obrador. A ver cómo se administran y cómo 40 juegan días. esos tiempos. 40 días y contando, y mañana 39. Jorge, gracias. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Sergio, Muchas muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Pásala muy bien.